Esta historia es similar a una leyenda que existe en el lago Utah, en Estados Unidos, donde habitan unas criaturas que se asimilan a pequeños niños, o bebés, los llamados water babies, o bebés de agua, que desde antaño han sido avistados. El origen de los avistamientos fueron mencionados por los primeros habitantes, los indios americanos. Cuenta la leyenda, que estas criaturas arrastraban a los pescadores o los bañistas, a las profundidades para ahogarlos, luego de que los atraían al lago con su peculiar llanto, similar a los de un bebé. Las personas que se asomaban o iban en auxilio del supuesto niño, desaparecían en una gran espuma de agua. ¿Pero los bebés de agua existen? Vamos a escuchar esta historia que revive la leyenda de los bebés de agua. La historia que hoy vamos a contarle, tuvo su origen en la década de los 50, en la selva amazónica peruana, donde pescadores encontraron una bebé sirena. Una suscriptora de nombre Chayli Díaz, nos escribió lo siguiente. Hola, tengo 24 años, soy de Lima, Perú, soy empresaria en Network Marketing, y estudio animación 3D y efectos visuales. He visto sus videos, de historias similares a la que hoy les contaré. Desde que era niña, he escuchado relatos que le han sucedido a familiares y amigos, en especial le escribo por una historia que le sucedió a mi abuelo. El padre de mi abuelo era chino, llegó desde China, a Iquitos, Perú, durante la Segunda Guerra Mundial, en un barco que transportaba mercancías. Mi bisabuelo se ocultó dentro de uno de los barriles de vino. Cuando mi bisabuelo llegó, se cambió el apellido, adoptando el apellido Díaz. Fruto de aquella travesía, mi bisabuelo se casó con mi bisabuela. Ella es peruana descendiente de españoles. Fruto de aquella unión, tuvieron 10 hijos, mi abuelo el pequeño Felipe, era el séptimo hijo. En cuanto mi abuelo creció se alistó al ejército peruano, y trabajaba también en una petrolera. El joven Felipe se fue de Iquitos a Yurimaguas al norte de Perú, cerca al desemboque del río Guayaba. Durante ese tiempo en ocasiones se iba de pesca con sus amigos, y como era militar tenía accesos a explosivos, principalmente dinamitas. Aunque obviamente no es una práctica buena para el medio ambiente, él en una ocasión utilizó la dinamita para pescar. Él decidió ir a ese lugar, con una canoa, a pescar con dinamita ensamblada con tuerca, para verse como una vara larga y poder lanzarla. Al hacerlo estallaba en el agua. Algunos compañeros le habían dicho que en el lugar no habían peces, pero él de todo modo echó la aventura. Al parecer los compañeros estaban equivocados, cuando él lanzó las dinamitas, del río salieron muchos peces, y algunos peces pintados. Cuando fue a avisar a sus compañeros de que sí había peces, y no como ellos habían dicho que no había, ellos siguieron a mi abuelo, e hicieron el mismo procedimiento. Entonces salieron más peces, los pintados son los llamados lisas, ellos bucearon para seguir sacándolo, lo extraño es que habiendo muchos, solo pudieron agarrar 15. Mi abuelo no buceaba, tenía miedo a las sanguijuelas, y a unas rayas que si te golpean estas te podrían romper el hueso de una pierna. Mientras mi abuelo se bañaba dentro de la canoa, los otros buceaban para bañarse y de paso sacaban los pescados. De pronto mi abuelo ve del otro lado la cola de un pez grande, y avisa a los demás, ellos van tras de él. Entonces cuando intentan agarrar el pez, él salta y cae en la canoa donde estaba Felipe. Mi abuelo deprisa se aferra a la criatura, y al observar, se da cuenta de que era algo increíble, se trataba de una pequeña bebé sirena. Mi abuelo Felipe así la describió. Era rubia similar a la que él vio cuando era un niño, esta pequeña tenía una especie de quiebre, como la de una rodilla al flexionarla, los piececitos como mi abuelo le llama, lo tiene juntos como especie de las patas de un pato, que en agua se relajan y se extiende como una aleta, tenía bracitos, y un huequito en la nuca, da a entender que por ahí respiraba. Felipe, que es el nombre de mi abuelo, y sus compañeros, agarraron la pequeña sirena, y se fueron a una de esas casas sobre el agua que hay en el Amazonas. Ahí junto con sus compañeros colocaron una tina bien grande, la llenaron con agua y la colocaron. Durante aquella noche, Felipe no podía dormir, aunque todos los del grupo llegaban y cargaban la pequeña sirena, porque era lo bastante hermosa y curiosa, pero el encargado era él. Me contó que cuando estaba en el cuarto observando la tina, donde se movía y nadaba la sirena, la pequeña criatura lloraba. Abuelo imitó su llanto, era un sonido que no sé cómo describirles, como la fusión de un ave hambrienta, y la de un gato pequeño. Él no sabía si era hambre, o extrañaba su hogar. Estuvieron con ella 4 días, hasta que fueron los gringos, y se percataron de ella. Ellos la colocaron en una especie de pecera, y la subieron a un yate. Ese yate no tenía techo, solo parabrisas, y mientras se iban con el pequeño ser, algo inesperado sucedió en río abierto, donde no había obstáculo alguno. De adentro del río algo lo atacó, y el yate se alzó dándose un giro que cayó del lado opuesto, con la parte de arriba para abajo. Los 3 gringos y el que manejaba cayeron al río, viendo todos,
como dos corrientes, se llevaban a la pequeña. ¿Serían sus padres? No lo sé, podrían serlo. Entonces en el pequeño bote de mi abuelo fueron a ayudarlos, para evitar que los gringos murieran en el río. Giraron el yate, pero el motor del yate no encendía, y eso ni bajo el agua sucede, porque están adaptados para el agua. Pero se dicen que esas criaturas que atacaron a los gringos son seres mágicos, e inhabilitan ciertas cosas. Esta es la historia que le sucedió a mi abuelo. Luego de ese día mi abuelo no volvió a pescar con dinamita, como era de esperar. Aquella criatura lo hizo entender que hay cosas que aún no conocemos, un mundo distinto al nuestro donde estos seres habitan. Gracias a la joven Shelly por tan fascinante historia, un cordial saludo para ella y su familia. Como esta historia de sirenas, cada día nos llegan más relatos donde ustedes son los protagonistas. Una historia similar le sucedió a Julio Martínez, un cubano que vio una sirena. Él todos los días se iba a pescar en la playa de Toa, entre la desembocadura del río Toa. El río Toa es el más caudaloso de Cuba con 31 metros cúbicos por segundo, se encuentra ubicado en la provincia de Guantánamo, en las cercanías de la ciudad de Baracoa. En el año 1996, cuando tenía 19 años, vivía en Cuba, y se dedicaba a la pesca. Una mañana él salió a pescar, antes de que saliera el sol. Cuando se acercaba a la playa, escuchaba el canto de una dulce voz de mujer. Era un canto angelical. Al principio pensó que se trataba de algún campamento de turista, que a veces amanecían en la playa. El lugar a esas horas era muy silencioso, solo se escuchaba las olas del mar y el viento, y la voz que parecía viajar entre la suave brisa de aquella mañana. Julio caminó más de medio kilómetro, hasta llegar donde se escuchaba aquella melódica voz. Para su sorpresa, cuando llegó, no había nadie, y ya no se escuchaba el hermoso canto. Decidió seguir con su cometido, que era pescar. Luego de varios minutos empezó a escuchar nuevamente la dulce voz. Esta vez se escuchaba entre las rocas, donde había una cueva que se unía con el mar. En esa zona estaban los acantilados, y era un lugar donde nadie se bañaba. A él le extrañaba mucho que alguien anduviera a esas horas por ahí, porque el lugar podía ser peligroso. Cuenta Julio, que sintió un poco de temor, pero a la vez una gran curiosidad y atracción, hacia aquella hermosa voz angelical que cantaba como las aves, pero con una tonalidad similar a la voz de un humano. Narra Julio Martínez lo siguiente. Todo estaba solitario, y cuando llegué al acantilado donde se escuchaba la voz, me di la vuelta entre las rocas para ir silenciosamente, y seas quien sea no me ve a observar. Me quedé pasmado por varios segundos viendo una hermosa mujer, entre aquella poza de agua que se unía con el mar. Era una sirena, sin duda alguna. Ella se peinaba el cabello, mientras entonaba una hermosa melodía. Aquella dulce voz que me atrajo desde el principio, pertenecía a esa criatura. Yo me di cuenta al instante de que se trataba de una sirena. Ella tenía una hermosa cola larga, como la de un pez. Su escama brillaba como piedras preciosas, que se veían en el reflejo del agua y los primeros rayos del sol en aquella mañana. Yo no podía distinguir bien su rostro a la distancia, porque el sol aún no salía por completo. Fue un momento mágico, que nunca olvidaré. Todo fue muy rápido. Pude notar que su piel era pálida, de un color casi grisáceo, y su pelo negro, o eso me pareció ver. La miré por más de un minuto. Yo observé alrededor de la playa a ver si algunos de mis compañeros pescadores, que al igual que yo solían pescar temprano, estaban cerca para avisarle de lo que estaba viendo, pero cuando ella sintió mi presencia de inmediato se sumergió en el mar, y no volvió a subir. Aquel día no sé si era miedo o emoción por lo que había visto, pero se me olvidó que fui a pescar, y me regresé a la casa para contarle a mis padres lo que había visto. Mi papá me dijo: son criaturas mágicas, que pocas veces se dejan ver por los humanos. Al día siguiente, a primera hora antes de que saliera el sol, yo regresé con unos amigos, pero no la vimos. Duré casi una semana seguido regresando a la playa, pero no volví a ver aquella hermosa criatura. Años después de esa experiencia vine como inmigrante a Estados Unidos, y no he vuelto a Cuba. A veces cuando voy a la playa creo oír su canto entre las olas, pero por más que observo no veo nada. Quizás de alguna manera ya estoy enlazado a esos seres, por estar tan cerca de una de ellas. Un cordial saludo, desde Miami, Estados Unidos. Una hermosa historia. Sé que las dudas siempre van a existir sobre estos temas, pero yo que recibo decenas de mensajes, con relatos de personas que han visto sirenas, cada día estoy más convencido de que existen, porque tantas personas la han descrito durante cientos y cientos de años, alrededor de todo el mundo, y en algunos lugares se pueden encontrar dibujos rupestres de sirenas, y de seres similares en piedras y cuevas, que pudieron ser las pruebas de que nuestros antepasados, también las vieron, y quizás convivieron con estos seres.